Bienvenidos a Chisme VIP. Hoy traemos una noticia que ha dejado a todos con el corazón en la mano. David Beckham, una de las leyendas del fútbol mundial, fue visto llorando en pleno partido, tras la inesperada muerte de un amigo cercano. No te lo puedes perder. El pasado 13 de septiembre, mientras se disputaba un partido crucial con el Inter Miami, el mundo del fútbol se paralizó cuando Beckham recibió la devastadora noticia de la muerte de su querido amigo Chris. El icono británico, conocido por su elegancia y talento, no pudo contener su dolor y se retiró del campo en lágrimas. David Beckham había alcanzado el pináculo de su carrera futbolística en múltiples ocasiones, con un ascenso vertiginoso que parecía no tener fin. Había jugado en algunos de los clubes más reconocidos del mundo, desde el Manchester United hasta el Real Madrid, pasando por el AC Milan y el PSG, culminando en la Major League Soccer, MLS, donde su presencia y talento no solo transformaron el fútbol en Estados Unidos, sino que consolidaron su legado como uno de los más grandes iconos del deporte. Sin embargo, aquel 13 de septiembre sería un día que dejaría una huella imborrable en la vida de Beckham, no por un logro deportivo ni por un éxito mediático, sino por una pérdida devastadora que lo dejó deshecho con una tristeza que ninguna cantidad de trofeos o reconocimiento público podía aliviar. Era una tarde gris y sofocante en Miami, donde el club Inter Miami, en el que David había invertido años de su vida y pasión, tenía programado un partido importante. Se sentía inquieto, nervioso, pero no por el partido en sí. Había tenido un mal presentimiento desde la mañana, un nudo en el estómago que no podía explicar. Los días anteriores habían sido un torbellino, con reuniones interminables, entrevistas y la presión constante de ser la cara visible del fútbol en una liga que aspiraba a crecer a nivel global. David, con su elegancia característica y su resistencia inquebrantable, estaba acostumbrado a la presión, pero esa tarde su mente divagaba, y los recuerdos se agolpaban en su cabeza, especialmente los de una época lejana, cuando el fútbol no era una profesión, sino un juego inocente en las calles de Londres. Era un niño que soñaba con ser futbolista, y su mejor amigo Chris siempre estaba a su lado. Chris era más que un amigo, era como un hermano. Habían crecido juntos pateando una pelota de trapo en las calles, soñando con ser grandes y vestir las camisetas de equipos que entonces parecían inalcanzables. No importaba el frío, la lluvia o las tardes de invierno en las que la luz se desvanecía demasiado pronto. El fútbol era lo único que importaba, y para ellos era el refugio perfecto. Chris siempre fue la persona más leal en la vida de David. Aunque su amigo no llegó a hacer carrera en el fútbol profesional, nunca perdió el contacto con Beckham. La fama de David no lo alejó de su viejo amigo, sino que, de alguna manera, los unió más. Chris se convirtió en una especie de ancla emocional para Beckham, recordándole quién era y de dónde venía en un mundo lleno de superficialidad y apariencias. Chris siempre fue auténtico, un tipo sencillo que mantenía los pies en la tierra, ese amigo que sabía cuando David necesitaba espacio o cuando requería un consejo honesto, por más incómodo que fuera. Pero el tiempo, con su ritmo implacable, les había cobrado factura. Mientras David brillaba en los escenarios más grandes del mundo, la vida de Chris había seguido un curso más modesto. No había resentimientos entre ellos, pero había distancia. Beckham siempre intentaba hacer tiempo para su amigo cuando volvía a Londres, aunque los encuentros eran menos frecuentes de lo que hubiera deseado. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas a David Beckham, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de esta noticia y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Aquella tarde del 13 de septiembre, antes del partido, David estaba sentado en su despacho del estadio, repasando mentalmente la alineación del equipo y las estrategias. El teléfono vibró sobre la mesa. No era raro que lo llamaran en esos momentos, pero al ver el nombre en la pantalla, sintió una punzada de ansiedad. Era la madre de Chris. Con la voz quebrada, apenas pudo pronunciar las palabras: David, es Chris. El mundo de Beckham se detuvo. No entendía, no quería entender, cómo podía ser. Apenas unos días antes habían intercambiado mensajes, hablando de cosas triviales, de planes para el futuro, recordando viejas anécdotas, que había pasado. La madre de Chris le explicó entre sollozos que había sido algo repentino, un colapso inesperado. Ni siquiera hubo tiempo para despedirse. David sintió que le faltaba el aire. La realidad de lo sucedido lo golpeaba como una ola gigante, arrastrándolo bajo una marea de dolor que no podía controlar. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a dejarlas escapar. No allí, no en ese momento, no podía perder el control.
Sin embargo, el dolor era insoportable, una mezcla de culpa, tristeza y rabia. ¿Cómo había permitido que la distancia se interpusiera entre ellos? Sabía que había sido egoísta, demasiado inmerso en su propio mundo de fama y éxitos, mientras su amigo llevaba una vida mucho más sencilla. Y ahora, Chris se había ido. Afuera, el estadio comenzaba a llenarse. La gente llegaba con camisetas del Inter Miami, banderas y cánticos, ajenos a que en las oficinas, su ídolo estaba destrozado. David se levantó de su silla, incapaz de quedarse quieto. Caminó por los pasillos del estadio sin rumbo fijo, con la mente en blanco. Lo último que deseaba era enfrentarse a las cámaras, a las preguntas, a las expectativas de los aficionados. No obstante, sabía que tenía una responsabilidad, y aunque por dentro estaba roto, el espectáculo debía continuar. Llegó al vestuario, donde el equipo se preparaba para el partido. Todos lo saludaron con el respeto habitual, pero David apenas logró esbozar una sonrisa. No estaba presente en ese lugar, su cuerpo estaba ahí, pero su mente vagaba por otro tiempo, en aquellas tardes de infancia en Londres, cuando él y Chris corrían sin preocupaciones, soñando con el futuro. Y ahora, su amigo ya no estaba. El sonido del silbato inicial resonó en el estadio, y aunque Beckham intentaba mantenerse firme, cada minuto que pasaba en la banda se le hacía más pesado. No lograba concentrarse en el partido, las jugadas transcurrían frente a él como si fueran irreales, como si estuviera atrapado en una pesadilla. En el minuto 23, el equipo rival marcó un gol, pero Beckham apenas lo notó. Su mundo estaba destrozado y el fútbol, en ese momento, le parecía insignificante. Durante el descanso, mientras los jugadores se dirigían al vestuario para reagruparse, Beckham permaneció solo en el campo. El estadio seguía rugiendo, pero él apenas lo escuchaba. La emoción lo abrumaba y las lágrimas que había contenido durante toda la tarde finalmente encontraron su camino. Allí, bajo la luz de los reflectores, David Beckham rompió a llorar. No era solo la pérdida de Chris lo que lo hacía llorar, sino todo lo que representaba. Lloraba por la infancia perdida, por las oportunidades desaprovechadas, por el tiempo que nunca volvería. Los medios captaron el momento. Las cámaras se centraron en Beckham, el ídolo caído, el hombre que siempre había mantenido una imagen impecable, ahora vulnerable y devastado. Las imágenes de sus lágrimas se difundieron rápidamente por todo el mundo. En minutos, la noticia se propagó por las redes sociales. David Beckham en lágrimas tras la inesperada muerte de un amigo de la infancia. Pero a Beckham nada de eso le importaba. No le importaba que lo vieran llorar ni que la noticia se hiciera pública. Lo único que le importaba en ese instante era el profundo dolor que sentía por la pérdida de su amigo. Después del partido, Beckham abandonó el estadio sin decir una palabra. No asistió a la conferencia de prensa ni habló con nadie. Se dirigió directamente al aeropuerto, decidido a regresar a Londres lo antes posible. Sabía que tenía que estar con la familia de Chris, tenía que despedirse de su amigo, aunque fuera tarde. El vuelo a Londres fue largo y silencioso. Las imágenes de Chris no dejaban de invadir su mente, las risas, las bromas, las interminables tardes jugando al fútbol en las calles, el apoyo incondicional que siempre le brindó su amigo. ¿Cómo había permitido que pasaran tantos años sin verlo más a menudo? La culpa lo consumía, pero sabía que no podía hacer nada para cambiar el pasado. Al llegar a Londres, fue directamente a casa de la madre de Chris. La casa estaba en silencio, sumida en el luto. Al entrar, fue recibido con un abrazo silencioso. No hubo necesidad de palabras, el dolor compartido entre ellos lo decía todo. David pasó horas con la familia, recordando a su amigo, compartiendo anécdotas y tratando de encontrar consuelo en medio de la tristeza. El funeral fue una ceremonia sencilla, como lo habría querido Chris. No hubo grandes homenajes ni discursos ostentosos, solo los amigos cercanos y la familia reunidos alrededor de su tumba, recordando al hombre que había sido un pilar en la vida de muchos. David Beckham, el hombre que millones de personas alrededor del mundo veían como un héroe, como una estrella, era en ese instante simplemente un amigo que lloraba la pérdida de alguien que había sido esencial en su vida. Después del funeral, David se quedó solo en el cementerio un rato más, observando la lápida de su amigo. «Lo siento», murmuró en voz baja, «lo siento por no haber estado allí». Pero sabía que no había forma de retroceder el tiempo. Todo lo que podía hacer ahora era asegurarse de que Chris nunca fuera olvidado, de que su memoria perdurara en las historias que compartiera y en las lecciones que había aprendido de él.
Los días que siguieron fueron difíciles para Beckham. El fútbol, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía vacío sin el apoyo incondicional de Chris. Temporalmente dejó sus responsabilidades con el Inter Miami, dejando claro que necesitaba tiempo para sanar. Mientras permanecía junto a la tumba de Chris, la densa humedad del aire londinense le oprimía el pecho, y una suave brisa movía las hojas de los árboles cercanos. El cementerio, con su eterna calma y sus lápidas desgastadas por el tiempo, parecía estar completamente desconectado del bullicio de la ciudad, casi como un reflejo de su mente en ese momento, aislada, detenida, atrapada en los recuerdos de una vida que ya no existía. El sonido lejano de los coches y el ajetreo de la ciudad se sentían como ecos fantasmales en ese rincón de serenidad. David no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado tan rápido, en cómo los años que en su juventud parecían interminables ahora se acumulaban sobre él como un peso insoportable. La vida que había vivido lo había llevado a lugares inimaginables, y había conocido a personas cuya compañía lo había elevado. Pero ninguna de ellas podía compararse con Chris. Con él no había máscaras, no había expectativas. Solo un amigo, alguien que conocía cada rincón de su historia, de su vida antes de la fama, y que no se impresionaba con los títulos ni los logros. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. Chris era el único que nunca le había pedido nada. No buscaba favores ni entradas para partidos, ni aparecer en eventos deslumbrantes. Era simplemente un amigo inmutable ante la ola de popularidad y éxito que rodeaba a David cuando alcanzó la fama. Mientras las cámaras lo seguían a cada paso y los tabloides publicaban historias sobre su vida personal, Chris permaneció igual, con una humildad que Beckham siempre había admirado profundamente. Era imposible no recordar los pequeños detalles de su infancia juntos. David tenía ante sí una avalancha de momentos que en su día le habían parecido insignificantes, pero que ahora brillaban con una intensidad dolorosa. Recordaba los paseos al parque en sus bicicletas maltrechas, donde Chris siempre se adelantaba por unas pocas pulgadas, riendo con esa risa despreocupada que llenaba el aire. Recordaba cómo la madre de Chris los llamaba a ambos para cenar, como si fueran parte de la misma familia, mientras discutían cuál de los dos sería algún día una estrella del Manchester United. Chris siempre había sido el más rápido en el campo, más ágil y con una tenacidad que a menudo compensaba la técnica natural de David. En su corazón, Beckham sabía que Chris también podría haber tenido una carrera en el fútbol, quizás no tan destacada, pero aún así sólida. Sin embargo, la vida había tomado otro rumbo, y Chris nunca se arrepintió de no haber seguido ese camino. David admiraba esa aceptación, la serenidad con la que su amigo abrazaba su destino, contento con la simple alegría de jugar por el amor al juego y no por los reflectores. Una imagen en particular surgía con nitidez, el día en que David fue llamado a su primera prueba seria en el Manchester United. Tenía solo 14 años, y el nerviosismo lo consumía. Chris, con su habitual calma, lo había acompañado al autobús que lo llevaría a Old Trafford. «Vas a arrasar», le dijo con una convicción que Beckham nunca había tenido en sí mismo en esos años de juventud. «Solo sé tú mismo, si juegas como siempre jugamos, nadie te va a poder parar». Y aunque las palabras parecían simples, para David lo significaban todo. En ese momento, la fe inquebrantable de Chris en él le otorgó la fortaleza que necesitaba. Ese tipo de apoyo, esa confianza ciega, es algo difícil de encontrar en la vida. Las personas suelen buscar algo a cambio, una forma de sacar provecho del éxito ajeno, pero Chris nunca hizo eso. Jamás pidió más que una cerveza fría al final de un partido o una tarde tranquila viendo fútbol en la televisión. Incluso cuando Beckham alcanzó los niveles más altos de fama, siempre era Chris quien le recordaba que al final del día, seguía siendo el mismo chico que soñaba en las calles de Londres. Había algo profundamente doloroso en darse cuenta de que, aunque había compartido con Chris sus mayores logros, en los últimos años no había compartido las pequeñas alegrías. No estuvo presente en los cumpleaños, las celebraciones modestas, ni en los momentos en que su amigo tal vez necesitaba una voz cercana. El fútbol y los compromisos profesionales lo habían absorbido por completo, y ahora, con Chris fallecido, David no podía dejar de pensar en las veces que podría haber llamado, en los mensajes que podría haber enviado. Ese arrepentimiento quemaba en lo más profundo porque sabía que no había vuelta atrás. David cerró los ojos por un momento, el aire frío del atardecer acariciando su rostro, mientras el silencio del cementerio se volvía más denso.
Podía ver a Chris en su mente no como el adulto que había conocido en los últimos años, sino como el niño que siempre llevaba una pelota bajo el brazo, el que lo desafiaba a hacer tiros imposibles desde el otro lado del parque. Podía escuchar su risa y ver cómo se ponía las manos en las caderas después de marcar un gol, con esa sonrisa arrogante pero encantadora que solo un amigo verdadero podía tener. Se preguntaba en el fondo si Chris había sentido la distancia entre ellos. Si en algún momento se había sentido relegado o ignorado. David confiaba en que Chris entendía su vida y las presiones que conlleva ser una figura pública, y sabía que nunca habría reprochado la falta de tiempo. Sin embargo, eso no aliviaba la culpa que sentía. Sabía que aunque Chris lo comprendiera, no debía haber permitido que el tiempo se escurriera de esa manera. Siempre había pensado que habría más momentos, más oportunidades para reír juntos y recordar el pasado con una cerveza en la mano, pero la vida, implacable y cruel, no había esperado. David respiró profundamente y se inclinó para tocar la fría piedra de la lápida. Era sencilla, sin adornos, exactamente como Chris lo habría querido. Aquí descansa Chris. Amigo, hijo, hermano. La austeridad de esas palabras solo intensificaba el vacío que sentía en su corazón. ¿Cómo podían esas pocas palabras encapsular todo lo que Chris había significado para él? Era imposible, pensó. Nadie podría entender lo que esa amistad había representado, lo que Chris simbolizaba en su vida. Su conexión iba más allá de las palabras, más allá de los gestos. De pie frente a la tumba de su amigo, David Beckham, el hombre que había jugado en los estadios más grandes del mundo ante millones de personas, se sentía más pequeño y vulnerable que nunca. La muerte, esa compañera implacable que todos debemos enfrentar, había reclamado a uno de los pilares más importantes de su vida, dejándolo solo con una avalancha de recuerdos y emociones que apenas podía procesar. Era extraño cómo los recuerdos felices podían doler tanto. Recordar aquellas tardes en las que ambos, cubiertos de barro hasta las rodillas, regresaban a casa exhaustos pero contentos. Recordar las largas conversaciones despreocupadas en las que hablaban de cómo sería la vida cuando fueran adultos. Chris solía bromear diciendo que cuando David fuera una estrella mundial, él sería el que vendería camisetas falsas en la puerta del estadio. Ambos reían, nunca imaginando cuán cerca estarían sus sueños de hacerse realidad. Pero ahora la risa se había apagado, y la realidad era mucho más dura de lo que ambos habían anticipado. Con el peso de los años y el dolor de la pérdida, Beckham se arrodilló sobre la hierba húmeda del cementerio. Sus manos temblaban ligeramente cuando las apoyó sobre la tierra que cubría el cuerpo de su amigo. Era un gesto simbólico, un intento de aferrarse a algo que ya no estaba. El frío de la tierra le traspasaba las palmas, pero no podía apartarlas. Era su forma de decir adiós, de conectarse, aunque fuera por un último momento con Chris. Las palabras seguían atrapadas en su garganta. ¿Qué podía decir que hiciera justicia a lo que sentía? Sabía que ninguna disculpa traería de vuelta a su amigo, pero aún así, sentía la necesidad de hablar, de expresar todo lo que había quedado sin decir. Queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece esta conmovedora historia? ¿Cómo crees que afectará a Beckham y al equipo? Déjanos tus comentarios aquí abajo porque tu voz es importante en Chisme VIP. Recordemos a Chris, un verdadero amigo que siempre estará en el corazón de David Beckham y de todos los que le conocieron. Esta historia no solo es un chisme, es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del amor y la amistad. Si te ha impactado esta noticia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte a Chisme VIP y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.